Bueno, la verdad es que Fukushima está evolucionando en dos sentidos. Por un lado, dentro de la planta, están ya a punto de controlar el problema del agua, que como sonará, pues es un tema casi inacabable, porque entra agua subterránea dentro de los edificios dañados de los reactores, se contamina y ese agua luego hay que procesarla, con lo cual pues es un tema muy complicado. Ya están a punto de solucionar eso. Han sacado ya el combustible gastado de la piscina del reactor número 4 y dentro de no mucho empezarán con los de los otros reactores y bueno, es una labor poco a poco que por lo visto además han decidido alargar algunos años más lo que se plantean que llevará el desmantelamiento. De manera estamos hablando del orden de unos 40 años todavía le quedan hasta el desmantelamiento total. De por medio, pues desarrollar también mucha herramienta tipo robot, etcétera, etcétera, porque es muy complicado. Pero bueno, está muy controlado, cosa que después del accidente parecía casi imposible, ¿no? O sea que ahí tenemos. Y por ejemplo, las dosis a los trabajadores que están participando en todas estas operaciones están perfectamente por debajo de los límites que tiene cualquier trabajador ya en su trabajo diario. Ya no son trabajadores de la emergencia, como en las primeras semanas, ahora son trabajadores en actividades planificadas que llegan y desarrollan su labor con una dosimetría dentro de lo habitualmente establecido. El otro tema es el del público. Claro, tenemos todavía del orden de más de 100.000 personas trasladadas y se ha constatado que en muchas áreas la contaminación o no era tan elevada o ha ido decayendo por desintegración y por lo tanto se podría ir regresando. Pero claro, han pasado ya 4 años y ahí hay un problema social que es innegable y es que la gente joven que ha tenido que emigrar durante estos 4 años primero a instalaciones provisionales, luego tal vez a ciudades, pues ha rehecho su vida y la mayoría no quieren volver. Por mucho que se les quiera asegurar que aquello es habitable, ¿no? Y tal, la desconfianza está ahí presente y no quieren volver. Y las personas de edad más avanzada, pues probablemente sí que acaben volviendo, pero vamos, lo que yo estoy recibiendo de información de colegas japoneses es que cuando han abierto la posibilidad de retorno en 2 municipios de momento solamente, aunque podrían hacerlo en más, pues de unos miles de habitantes han vuelto unos cientos solamente, o sea que eso es un tema que va a quedar ahí hasta que se vea rehabilitada la zona, va a durar mucho. No obstante, además van a quedar como unos 100 kilómetros cuadrados que no permiten una descontaminación a corto plazo y que tendremos ahí para muchas décadas, posiblemente más de un siglo, hasta que pueda ser habitable. Así que bueno, eso va a ser al final el estado de Fukushima. Bueno, allí en la Universidad Politécnica lo que tenemos es un laboratorio con fuentes de americio-berilio, de neutrones, una bancada para irradiación de precisión, algunos otros equipos donde se pueden utilizar las fuentes en condiciones controladas, no solo desde el punto de vista de la seguridad, que eso por supuesto, sino de conocer muy bien qué campo neutrónico tenemos, qué niveles de dosis, qué espectros está produciendo y por lo tanto yo creo que es un laboratorio muy adecuado para poner a prueba equipos de detección y de dosimetría o de espectrometría de neutrones, teniendo en cuenta eso, que es americio-berilio, o sea, que son espectros tirando a rápidos, más que por ejemplo los de fisión u otros. Hemos también a veces colaborado en estudiar la efectividad de los blindajes en aceleradores clínicos, por ejemplo, con los instrumentos calibrados que tenemos. Y bueno, pues en general para investigación, calibración de equipos en americio-berilio y todo tipo de colaboraciones estamos abiertos. Ya lo hemos hecho con CIEMAT, con Enresa, con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la de Sevilla, con muchos grupos. Bueno, la verdad es que para mí la SPR es una organización que siempre me ha apoyado mucho, o sea que el llegar a presidente yo podría decir que ha sido culminar casi una ilusión desde siempre, pero lo he dicho en público alguna vez también,
A mí, cuando yo tenía, digamos, 30 y pocos años, los que entonces estaban en la cabeza de la SPR vinieron y me dijeron, sobre todo encabezados por Leopoldo Arranz, a quien todos conocéis en el ámbito médico, me dijeron, oye Eduardo, ¿tú podrías estar en la organización del Congreso de IRPA, en el comité científico y no solo eso, ser secretario? Y bueno, fue un reto que me lanzaron ahí un poco de sopetón y que enseguida acepté, pero porque creían en mí, o sea que al final, gracias a ese apoyo y esa confianza que depositaron, pues bueno, he ido también creciendo en lo profesional y como persona. Así que yo creo que a la SPR he tratado de devolverle por lo menos algo de lo que he recibido y desde luego no creo que me desligue de la SPR porque sería como desligarme de mi familia, o sea, para mí es imposible pensar en ello. Yo creo que es destacable la creación de la Plataforma Española de Investigación en Protección Radiológica, que fue una idea lanzada en principio por la vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y que enseguida en la sociedad recogimos el guante y bueno, gracias a la secretaría que ha llevado Pío Carmena, que también fue presidente, y a la presidencia de Francisco Fernández y de todos los que han colaborado, va convirtiéndose en algo real, que ya existe. Ahora mismo tenemos ya una idea clara de qué investigación hacemos, qué medios contamos, qué grupos, y bueno, yo creo que eso es muy importante y puede servir también a que muchos jóvenes pues vean dónde poder desarrollar su vocación investigadora, si es que la tienen. De todas maneras, si yo algo destacaría de nuevo de la SPR, es que, digamos, te permite desarrollar tu profesión, pero en contacto directo entre personas que saben mucho de lo que tú quieres aprender y es un contacto directo. Digamos, la SPR no se relaciona entre organizaciones, no tenemos la bandera puesta o el sombrero de nuestra organización, sino que en general somos socios. Entonces es una organización puramente científica en la que unos contra otros nos pretendemos apoyar y crecer juntos. Y bueno, la verdad es que a mí, por ejemplo, pues me ha permitido saber o conocer lo poco o mucho que sé de la utilización de radiaciones en el ámbito médico, porque yo vengo del ámbito de la ingeniería nuclear y sin embargo pues he visto de cerca, he podido visitar instalaciones, llevar a mis alumnos a hospitales, en fin, creo que es un ejemplo, por ejemplo, entre otros. Pues lo mismo podría ser si alguien quisiera aprender un poco más de la utilización en el ámbito nuclear o en el ámbito de aplicaciones industriales, etcétera, etcétera. Es muy horizontal, la protección radiológica realmente comparte unas bases, unos principios y una, bueno, incluso una instrumentación que es casi la misma, estés donde estés, o sea que bueno, podemos aprender bastante. Pues mira, el caso de IRPA, en mi caso concreto, vino precisamente por el haber participado en la organización del Congreso IRPA de Madrid, como secretario del comité del programa, y a consecuencia de lo bien que salió el Congreso, bueno, yo trabajé mucho, pero no fui el único, desde luego, vinieron los argentinos, en concreto Abel González, a quien también conocemos porque es socio honorario de la SPR, vinieron cuando ellos recibieron el encargo de organizar el siguiente a proponerme presidir el comité del programa para Buenos Aires. Y ya pues a raíz de ahí me presenté con el apoyo de la SPR a entrar en el consejo de IRPA, pero porque la SPR veía la oportunidad en ese momento, digamos, de haber trabajado en un congreso y luego en el otro para poder participar. Habían estado antes David Cancio y Leopoldo Arranz también, y bueno, un poco pues lo que IRPA, digamos, o las asociaciones, porque al final es por votación, buscan es gente que haya demostrado que está dispuesta a echar muchas horas de su tiempo, muchas horas, y que sepa un poco moverse en el ámbito de lo que es IRPA. Pero, por ejemplo, jóvenes estamos ahora deseando de potenciar y a veces sin saber muy bien cómo. Se quiere crear, de hecho, nominalmente está creado, pero todavía no han trabajado. Por eso digo, se ha creado, se quiere crear, un comité de juventud,
en el cual pues, los jóvenes se ocupen de desarrollar un poco el tema de redes sociales, de compartir información, de bueno, organizar alguna actividad entre ellos, pero a la vez en contacto con los demás. O sea, no queremos crear una sección juvenil exactamente, sino que los jóvenes empiecen a entrar desde lo que más cerca tienen, pero desde luego sin que tengan excluido para nada el poder acceder a la ejecutiva o a cualquier otra. Y luego IRPA tiene muchos comités, grupos de trabajo, y ahí pues hay gente, por ejemplo, trabajando en el grupo de dosimetría cristalino, ha habido grupos sobre cultura de protección radiológica, que también han participado la sociedad muy intensamente, y bueno, pues yo diría que la mejor manera es aproximarte desde la SPR a actividades de IRPA y poco a poco irte dando a conocer, porque al final te tienen que conocer, claro. El caso de la ICRP es un poco diferente porque tiene un carácter más científico, o sea que ahí lo que hay que tener es un currículum mínimo de tipo científico, y yo creo que ahí lo que más me ha servido fueron los proyectos europeos en los que he participado, y luego el que colaboré también en un grupo de trabajo de la ICRP sobre precisamente el tema de la recuperación post-accidente, la publicación 111, que para mí es bueno, realmente como satisfacción personal es muy grande el haber colaborado en ese grupo, porque cuando la hicimos no había ocurrido Fukushima, fue recoger la experiencia post-Chernóbil, pero al año y pico, 2 años, vino el accidente de Fukushima. Y el saber que ese documento lo han traducido en Japón y lo está leyendo cantidad de gente y viendo un poco, criticándolo también, pero viendo la parte útil que tiene de decir, digamos, hay esperanza después de un accidente como este, uno puede controlar su situación radiológica, puede hacerse partícipe en medidas o en definitiva en actuar en el, pues bueno, la verdad es que es muy gratificante. Y el entrar en ICRP pues es un poco por candidatura, o sea que no sé muy bien qué vieron en mí, quiero decir, supongo que eso, yo creo que es estas 2 actividades, pero fue por candidatura, o sea que fue un proceso competitivo y tuve la enorme satisfacción de haber sido elegido. Tenemos a Eliseo Baño de presidente en el Comité de Medicina, que realmente es un referente mundial, como personalidad yo diría que en ICRP es sin duda el mayor referente que tenemos, y bueno, pues igual los del ámbito de la física médica deberíais preguntarle a él mejor qué hacer para colaborar con ICRP, porque yo estoy seguro que hay muchas áreas, muchos grupos de trabajo en el que se puede colaborar, en los que se puede colaborar.